Ya está. Es que no se ve. Y bueno, pues le decíamos que esta reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial es la reunión de primavera, la hacen cada año, ¿verdad? Y se juntan ahí, pues ya sabe usted, van los secretarios de Hacienda, los ministros de Finanzas, los de los bancos centrales, van los bancos, van algunos funcionarios de gobierno extras, los organismos como la OCDE, todo el mundo se junta, es una aquelarre, ¿verdad? Porque, pues ya sabe usted, ha habido de estas reuniones, será unas 50 en los últimos 20 años y la situación cada vez empeora. ¿Cómo puede ser que haya reuniones así de esa magnitud con gente que tiene tanto poder de decisión y en vez de componerse las cosas se van poniendo peor? ¿Cómo es posible que no haya dentro de ellos alguien que pueda comprender qué está pasando con la economía y la empiece a arreglar, sino que cada vez la empeoran más? Y bueno, pues el problema es que además de que la empeoran, no se dan cuenta de que la empeoran. Aquí tenemos la reunión, como usted la puede ver, 2014, primavera 2014, pues ahí estaban todos, ¿verdad? Los famosos, los que mueven la lana. Ahí cayó Videgaray, fíjese usted, lo tenemos aquí en la imagen 3, pero Videgaray no quiso hablar de la situación de la economía mexicana. Ahí va con Cristina Lagarde y seguramente le va echando el rollo ahí de que, ¿pero qué pasó con México? Como si ella no supiera, ¿verdad? Siempre se lavan las manos. Y Luis Videgaray mejor habló de otra cosa, dijo que ya México iba a tener una lista de narcotraficantes para no aceptarlos en el sistema financiero, para no aceptarlos que hagan pues negocio, compren o vendan o laven, planchen, ¿verdad?, dentro del sistema bancario, y que ya les habían dado una lista y que iban a colaborar con el gobierno norteamericano, con el Departamento del Tesoro, para tener ubicados a los que lavan dinero. Y no quiso hablar de si va a haber crecimiento en México, si no lo va a haber, si por qué no está creciendo, si por qué están bajando las expectativas. No quiso hablar de eso Videgaray. Entonces, pues ahí se le fueron encima, fíjese usted, y el primero que se lanzó así, pero macizo, ¿verdad?, es este grupo bancario JP Morgan, que tenemos aquí en la imagen número 4, pues es esta institución JP Morgan Chase, que es una fusión de un banco que originalmente es de Inglaterra, y Chase Manhattan, que era pues el banco de la familia Rockefeller, David Rockefeller, usted los recordará. Ya no son tan famosos, ya no se habla tanto de ellos, pero pues ahí andan, ¿verdad? Forman parte de este grupo, y ellos tienen dentro del grupo a una señora que se llama Joyce Chang, que tenemos aquí en la imagen 5, es así muy picuda, ¿verdad? Usted la oye hablar, estuvimos oyendo algunas de sus entrevistas en Bloomberg, esta agencia, y no, es picudísima en el manejo de para dónde se van los capitales y dónde los capitales ganan más, y dónde están los mercados más interesantes, cuáles son los más riesgosos, un mundo así, pues, de dónde meter la lana para sacar ganancia y luego volverla a mover para otro lado, sin importarles qué está pasando con el mundo real, ¿verdad?, con la población, con la industria, con la agricultura. Ellos nada más ven dónde están las oportunidades de inversión. Es un mundo así, pues ya per se loquísimo, ¿verdad?, porque ahí no entra en consideración nada que no sea en dónde va a entrar el capital y cuánto nos va a dejar de rendimientos, quién está dando más rendimientos, ¿por qué no da rendimientos un país? ¿Por qué debe dar? Y mire, este es el universo de ellos. Esta es la imagen número 6, la división que hace esta señora Chang sobre el mundo en términos de los mercados emergentes. Y bueno, pues ahorita andan muy preocupados porque varios mercados emergentes, ahí tiene usted a Turquía, por ejemplo, o Rusia misma, que la consideran, dice la señora Chang, que ya se puso seria en materia de, Rusia, en materia de dejar entrar capitales para que se saquen sus ganancias. Y claro, pues ahí estamos nosotros, ¿verdad? Los mercados emergentes, México es uno de esos mercados emergentes. Yo siempre traduzco la palabra mercado emergente como tarugo,
¿verdad? O sea, cuando alguien te dice eres un mercado emergente, quiere decir que eres tarugo, porque tú te vas a dejar hacer todo lo que ellos te quieran hacer, ¿verdad? Y tú lo vas a hacer con mucho gusto, entonces te ponen el título de mercado emergente. Y así nos lo pusieron a nosotros por las reformas estructurales, etcétera. Pero esta señora Shang, que le decía, no hombre, se puso, hubiera visto usted, es decepcionante, dice, la falta de crecimiento en México. Y luego le pregunta a Carstens, porque como le decía yo, Videgaray llegó, ¿verdad? Nomás pisó la base y se regresó, no se quiso meter en broncas, y bueno, pues ahí me agarraron el doctor Carstens, ¿verdad? Y que ni siquiera se podía echar sus tacos ahí de canasta para calmar los nervios, porque pues allá en Washington no hay tacos de canasta. Dicen que se manda a hacer por ahí por el Banco de México, pues hay muchas taquerías, ¿verdad? Es un ladito ahí pues de Bellas Artes, hay taquerías por todos lados. Dicen que se manda a hacer sus 60, así como a las 11 de la mañana, se echa sus 11, como dicen allá en Colombia, unos 60 tacos de esos de sudados, les dicen acá, allá les dicen de canasta, ¿verdad? Y pues Carson estaba bien nervioso ahí en Washington, porque todo el mundo le estaba reclamando por qué no crecía México. Y fíjese usted, pero lo que le han hecho a México, pues se lo han hecho a toda Europa, a los propios Estados Unidos, y tampoco crecen, más bien se hunden, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que pasar por el mismo trance, ¿verdad? Con estas políticas que nos están aplicando, pero pues me agarraron ahí al señor Carstens y pues le dieron muy duro. Y Carstens pues ahí como pudo dijo, no, lo que pasa es que es multifactorial, dice, hay muchos factores y uno de ellos pues es el clima, dice, es que el clima estuvo muy extremoso este invierno allá en los Estados Unidos y eso afectó a la economía norteamericana y nos afectó a México también. Eso, entre muchos otros factores, dice él, que son los que explican que México no esté creciendo, pero pronto va a crecer, dijo Carstens, pronto se va a mejorar para el segundo semestre. Mire, eso del segundo semestre nos lo han venido diciendo porque hace como 30 años, cada año, no está muy mal el inicio del año, el primer trimestre, el segundo, pero ya para el segundo semestre, o sea, los últimos 2 trimestres, ya va a estar bien chido y va a venir el crecimiento, y eso nos lo han dicho, ya, usted ya me lo sé de memoria, y nunca se recupera nada. Pero pues Carstens salió como pudo ahí del brete y dijo, eso es que fue el clima, hay muchos factores. La debilidad de la demanda externa, como dicen ellos, la debilidad de la demanda externa y factores como ese, ¿verdad? Como también una baja en el consumo interno, como si no tuvieran relación, como si fueran fenómenos que se presentan por separado, ¿verdad? Allá había una débil demanda externa y acá adentro una débil demanda interna, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero pues ellos los registran en sus estadísticas y así ven el mundo. Por eso le digo que están de atar, ¿verdad? Están de atar, ¿verdad? Como para mandar ahí a que los lleven a la Castañeda y ahí los encierren y que ahí se echen su rollo sobre las causas de que la economía mexicana no esté creciendo. Vamos a regresar después de este corte.
Bueno, pues le decíamos que esta reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial que hubo en Washington en estos días, al menos en lo que se refiere a la discusión sobre México, lo que ahí se dijo sobre México, pues sí parecía un manicomio, ¿verdad? Porque pues es la gente precisamente que dio las órdenes de lo que se ha venido haciendo en nuestro país en los últimos, ¿qué le diré?, 3 décadas, y especialmente a partir de que Agustín Carstens tomó posesión como secretario de Hacienda y luego como gobernador del Banco de México, pues ha sido precisamente el FMI el que ha estado supervisando todo. Ellos conducen la política económica y luego preguntan que por qué pasó lo que pasó, por qué pasó lo que pasó de lo que ellos mismos habían hecho. Mire, esta es la cuestión central. Aquí en la imagen número 8, el desplome del crecimiento. Ahí viene desde la época de Miguel de la Madrid, el sexenio en donde la cosa bajó de 0, luego la supuesta recuperación de 2.1 que apenas compensó lo que se había desplomado en el sexenio de Carlos Salinas, y luego pues ya de ahí empieza otra vez a bajar con Ernesto Zedillo, violentamente en el periodo de Fox y en el periodo de Felipe Calderón, y ahorita pues sigue bajando, y pues no dicen por qué, si todo lo que hemos hecho está muy bien y debería haber crecimiento. Mire, aquí en la imagen número 9 le tenemos ya el pronóstico para el 2014, mire cómo se está desplomando también. Se había dicho que 3.9, ya anda ahorita según FMI en 3.4, pero como le decíamos ayer, los bancos ya piensan que va a ser de 2.7, los bancos, el Banorte, Scotiabank, BBV, todos ya están diciendo, no, pues ni 3% vamos a crecer en este año, así que imagínense otro año catastrófico como el 2013, sin crecimiento, con rezagos, como dicen los economistas. Y aquí está el crecimiento de los últimos años, en la imagen número 10, pues tampoco ha sido bueno. Mire, nada más después de las caídas, que son las barritas azules, ¿verdad?, que apuntan hacia abajo, y luego crecimientos bajísimos, y luego el año pasado, pues apenas 1.1%. ¿Para qué sirve el crecimiento de 1.1%, que ha sido ya por 20 años? Pues obviamente que no sirve para nada, obviamente que no se resuelve nada, las cosas se ponen peor, ¿verdad? Entonces cuando agarraron ahí, le decía yo a Agustín Carstens, le dijeron, ¿por qué no está creciendo la economía? Carstens debió haberles dicho, oigan, pues ustedes saben, ustedes son los que me ordenaron todo lo que estoy haciendo acá, ustedes son los que me supervisan, pues ustedes respondan, ¿verdad? Pero Carstens, en vez de decir eso, empezó a trastrabillar, ¿verdad? Yo digo que le hacían falta los tacos de canasta que se echa en la mañana, y empezó a decir que era el clima, y que el clima junto con otros múltiples factores habían causado pues que no crezca la economía. Mire, parecía, aquí lo tenemos en la imagen, un perro con la cola entre las patas que tenemos aquí en la imagen 11, usted lo puede ver ahí. Ese es un perrito, ¿verdad?, que tiene su cola escondida entre las patas. Así le ponen los perritos cuando están apenados, cuando están, alguno les dice usted, y se agüitan, ¿verdad?, porque piensan que metieron la pata. Bueno, entonces andan como perro con la cola entre las patas, ¿verdad? Pero pues también pues lo que le han hecho a la economía mexicana y se complementó con estas reformas estructurales, es lo que aquí le están haciendo al santo en aquella película en donde se enfrenta, aquí lo tenemos en la imagen 12, a Black Shadow, se enfrentaba a Black Shadow, fíjese usted, y le estaba estrangulando, ahí lo estaba estrangulando, le estaba apretando el pescuezo, literalmente. Bueno, pues eso es lo que equivale la política de los últimos 20, 30 años en México, la del Fondo Monetario Internacional. Ahorita la vamos a ir desglosando, pero esencialmente pues es un estrangulamiento, ¿verdad? Te aprieto el pescuezo y luego te pregunto, ¿por qué no creces? ¿Por qué no te recuperas? ¿Verdad? Pero como que no hay conciencia, o se hacen los oxisos, ¿verdad? Y en realidad están eliminando gente, o no hay conciencia de que lo que están haciendo es estrangular, al menos eso nos quieren hacer creer, ¿verdad? Por eso se preguntan, ¿por qué no crece México?
¿Por qué no hay crecimiento en México? ¿Por qué es un mercado emergente que ha hecho bien las cosas y sin embargo no crece? Eso decía la señora Chong, que le decía de JP Morgan. Es que México es uno de los que han hecho la tarea, dice, o sea, han hecho todas las reformas estructurales y sin embargo no vemos el crecimiento. ¿Qué está pasando? Estamos decepcionados, dice, fíjese usted, como si no conectaran, ¿verdad?, lo que hacen con lo que causan, ¿verdad?, como si fueran dos universos diferentes. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que siempre aplican? ¿Qué es lo que nos han hecho a nosotros y a la mayoría de los países en el mundo? De eso le voy a platicar desglosadito, ¿verdad?, después de este corte. Qué maravilla de música. Y yo voy a hacer una trampa al maestro Márquez, ya que está aquí en el Bueno, pues le decía que esta reunión que hubo allá en Washington estos días, que fue pues la reunión de primavera que hacen cada año el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y pues ahí llega todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo que toma las decisiones financieras, y pues ahí se les dan lineamientos, ahí se consulta el oráculo, ¿verdad? La señora Cristina Lagarde dice, creemos que la economía va a crecer tanto, pero hay problemas en las naciones emergentes que por alguna razón están declinando en su crecimiento, entre ellas México, por supuesto, ¿verdad? Y pues que se ponen a hablar de México y que la señora enviada de JP Morgan se pone furiosa y dice que lo de México es decepcionante, que no está creciendo México, fíjese usted, y como si ellos no supieran
supieran, ¿verdad?, lo que nos hacen. Y miren, yo le decía que es como una especie de estrangulamiento. Le voy a volver a poner esta imagen, la número 12, donde está el santo siendo estrangulado por su rival ahí en el ring, ¿verdad? Ese estrangulamiento, eso es exactamente lo que prescriben las políticas económicas normalmente que vienen del Fondo Monetario, de cualquiera de los bancos. Cuando dicen que México ha hecho la tarea en términos financieros, pues es que nosotros hemos dejado apretar el pescuezo y no chistamos. Fíjese usted, porque aquí en México internamente el debate es solo contra la corrupción de los políticos rateros, que esto que otro, que pues sí, ¿verdad? Ni modo que digamos que no, pero entonces no se habla de lo que nos hacen a través de las políticas que se nos imponen. Por eso es bueno recurrir a los europeos, fíjese usted, porque a los europeos ahorita precisamente, y ya desde más o menos el 2009 les vienen aplicando las políticas, así que ellos saben muy bien, ellos ya las tienen muy identificadas, ya saben de qué se trata, nos llevan ventaja a nosotros en ese sentido. Aquí está la imagen 13, el caso de los famosos recortes, las movilizaciones allá son contra los recortes, porque ya saben ellos, ya no es el asunto de que el político ratero que se llevó la lana y agarró tanto, no, la gente ya maduró, ya sabe que la cuestión es más amplia, que los políticos pues son personajes menores en realidad, ¿verdad? Basta chantajes, no a los recortes, porque claro, los chantajean, le dicen a la gente, es que ustedes ganan mucho, ay, es que ustedes tienen pensiones muy altas, los pasivos laborales, que esto, que lo otro, y chantajean a la gente como si el derecho de la gente a vivir decentemente, a estar contento, estable, tener un empleo y todo, como si eso fuera corrupción, ¿verdad? Así empiezan a tratar el problema. Así que los recortes son una de las demandas contra las que se hacen la mayor parte de las movilizaciones allá en Europa, las tienen bien identificadas y saben que vienen directamente, no de sus gobiernos, porque todos los gobiernos lo hacen, sino de arriba. En el caso de Europa está muy identificada la troika, dentro de la cual forma parte el Fondo Monetario. Aquí en la imagen número 14 tenemos también ya la cuestión de la austeridad, ¿verdad? Pues pancarta que sacó un joven diciendo que la austeridad, que es otra de las políticas famosas, esa mata, que es una austeridad la que mata, ¿verdad? La austeridad mata, dice el letrero ahí, o sea, llegaron a comprenderlo, ¿verdad? Aquí no, aquí todavía nos dicen, y vamos a apretarnos el cinturón otros años, y como si eso no fuera a tener consecuencias, ¿verdad? Como si ya tenemos 30 años bajo austeridad y no pasaría nada, como que no tenga nada que ver con nuestra vida, ¿verdad? Como que no tiene consecuencias, ¿verdad? Así que, mire, aquí va una caricatura que son los banqueros pidiendo la austeridad en una marcha, ¿verdad? En la imagen número 15, en la imagen número 15, mira, ahí van los banqueros con sus sombreros acá de lujo, ¿verdad? Pues pidiendo más austeridad, queremos más austeridad para la gente, ¿verdad? Porque pues, son ellos los que ponen estas políticas, ¿verdad? En Europa ya lo saben, le digo, aquí en México no, aquí en México todavía no se tiene claridad de dónde vienen los golpes, nada más se sabe que son golpes, la gente protesta, no le gusta, pero se le atribuye a que los políticos se roban el dinero, ¿verdad? Y ahí se queda, y no ha evolucionado políticamente el país, no tiene el nivel que ya tienen los europeos, que al menos comprenden de dónde viene realmente todo lo que les están haciendo, este estrangulamiento que le decía. Ahorita le vamos a detallar, ya cuando se aplican esas medidas, qué es lo que va sucediendo con la economía, qué es lo que va sucediendo con la gente. Le platicamos de eso después de este corte.
Bueno, pues le decía que esto que vimos acá en la reunión del Fondo Monetario y el Banco Mundial, a donde fue Agustín Carstens, Videgaray fue y pisó la base y se regresó, no se quiso meter en broncas, pero pues era una discusión acerca de por qué la economía mundial no está creciendo y dentro de ello especialmente por qué no está creciendo la economía de las llamadas naciones emergentes, sobre todo las que se habían puesto de moda como Turquía, como Rusia, como México. Ya se sabe que Brasil no, ¿verdad? Que ya se empinó y que ya está bajando su crecimiento, pero estaban muy extrañados de por qué estaba México con este nivel de crecimiento tan bajo. Más bien es de crecimiento, pero bueno, vamos a dejarlo en crecimiento de 1.1%, que ya en este momento parece ser que es menor, ¿verdad? Es decir, en lo que ha transcurrido el año ya están dando cifras muy alarmantes por todos lados, y bueno, pues esa era la discusión, pero le decía ahí lo dramático es que la élite que estaba reunida ahí, digamos unas 200, 300 personas, pues son las mismas que han hecho la política económica en cada país, y ahí es donde se discuten los lineamientos generales con los que se regresan a sus países, así que de ahí nos ha venido todo, y sin embargo ahí se hacen los oxisos que me ¿por qué no está creciendo México? Como si no vieran la conexión entre lo que ordenan hacer y lo que va a pasar. Aquí en la imagen número 16, pues mire, ahí tenemos las consecuencias, ¿verdad? Ahí se ve, claro, en caricaturas es mejor, pues no hay empleo, no hay consumo, no hay negocio, no te prestan dinero, no hay trabajo, en fin, todo al mismo tiempo, no es una cosa separada de la otra, no es que no haya empleo y que sin embargo haya mucho crédito o mucho consumo, no, se desploma todo junto porque es un proceso sistémico, es una misma realidad, ¿verdad? Entonces esa es la característica que se presenta cuando se aplican estas políticas que nos han venido aplicando, incluyendo las reformas estructurales. Mire aquí en la imagen número 17, tenemos el otro aspecto, ¿verdad? Este es lo que también caricatura europea, española, pero como le digo, ya le entienden mejor, golpe a golpe, como dice aquella canción, los han hecho entender que no son los políticos y lo que se roban lo que causa las cosas, sino precisamente la dictadura ya muy identificada de la Troika, que es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y la Unión Europea, y ahí viene todo lo que le cargan a la gente, aumentos en el IVA, reducen las pensiones, bajan los sueldos, recortan personal del gobierno, personal del sector público, recortan el gasto en educación, le quitan la ayuda a las madres solteras, por ejemplo, le quitan también las becas a los estudiantes o les cobran mucho en las universidades, en fin, todo es un solo paquete, ¿verdad? Que se arroja sobre la gente, el IVA famoso, ¿verdad? En Europa yo le platicaba la otra vez, pues empezaron con un IVA como de 8%, ahorita ya van más en el 20% en España, y lo quieren subir hasta el 28% el IVA, fíjese usted, el 28%, o sea que casi la tercera parte de lo que usted va a gastar lo va a pagar en IVA, que quieren ponerlo como en Dinamarca, dicen que es el IVA más alto, que es así es, de 28%, y eso es lo que están tratando de aplicarle a la gente. Ya veo ahorita aquí en nuestro país hay una especie de movimiento a favor de regresar la discusión al IVA generalizado, le dicen, no quieren decir en alimentos y medicinas, dicen, no, hay que generalizar el IVA, hay que homogenizar el IVA, que a todo el mundo se le aplique IVA, a todos los productos también, a todo tipo de consumo, y pues en realidad están diciendo, y empezó aquí cuando vino Enrique Peña Nieto la semana pasada aquí en Monterrey, le lanzaron los de CAINTRA, la Cámara de Transformación aquí, le dijeron, no, la reforma fiscal es perfectible, lo que has hecho lo puedes cambiar, lo puedes corregir, pero necesitamos que el IVA se generalice, que vuelva a esa discusión, ya lo había dicho el Consejo Coordinador Empresarial, y ahora pues ya
todo el mundo lo anda diciendo en el sector privado, es que si no se generaliza el IVA no vamos a crecer, es que si no se generaliza el IVA no vamos a poder generar empleo, y empiezan, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya van sobre eso, igual que en Europa. Aquí parecía que lo del IVA en alimentos no se iba a hacer y que en ese sentido pues la reforma fiscal era mejor, pero no, al rato, mire, antes de que se acabe el año va a haber discusión sobre eso, y eso pues ya es lo que están exigiendo el sector empresarial, presionan, ¿verdad? Y exigen al gobierno. Así que el IVA pues es también otra de las características. Entonces, ¿qué es lo que provocan? Aparte de que se paraliza la situación, la economía, aparte de que no se generan empleos, que todo el mundo pues sufre, ¿verdad? Pues mire, aquí tenemos la imagen 18 con la gente en la calle, ya es algo habitual. Estas son las últimas manifestaciones y la huelga en Italia, fue en estos días, no me acuerdo bien qué día exactamente, pero fue en estos días, y ya es una cosa cotidiana en ese país, huelgas constantes, huelgas generales, luego también en España y obviamente en Grecia, también se están presentando ya algunos brotes en Inglaterra, por supuesto en Francia. Ya en Francia, mire cómo le está yendo a Hollande, el presidente que mire, subió gracias a la impopularidad de Sarkozy, su antecesor en la presidencia. Sarkozy la gente lo llegó a odiar precisamente por la política económica, y entonces llega Hollande y dice, vamos a cambiar esto, vamos a proteger a la gente, vamos a acatar menos las órdenes de la troika, y bueno, entra al poder y entra con cierta popularidad, ¿verdad? Porque se moviliza contra Sarkozy, y bueno, pues esa popularidad la perdió en menos de un año, y ahorita ya su partido perdió elecciones, o sea que ya quedó como un lame duck, como dicen en Estados Unidos, un pato cojo, ya no sirvió. Vino a México ya todo amolado políticamente. Hollande aquí anduvo hace unos días, ya no tiene el respaldo popular con el que entró. ¿Por qué? Por la misma política económica, ¿verdad? Mire, entonces aquí la gente sale a la calle. Mira, aquí en la imagen 19 tenemos a este caso curioso que ocurrió en Grecia, de un perro ladrándole a los policías antimotines. O sea, el perro entendió que eran ojetes, como se dice acá, y les está reclamando. Fíjese usted, él está del lado pues de los manifestantes, de los que protestaban, porque hasta el perro se da cuenta pues de que la política que aplican pues no es buena, y les está diciendo así como muy agresivo. Ve usted la expresión que tiene el perro, está enojado, ¿verdad? Porque dice, ustedes, como les digo, ojetes, ¿cómo serán de...? No, les está reclamando, porque pues ahí lo que se dirime pues son los mismos recortes, los mismos IVAs, los mismos recortes salariales, los mismos recortes a las pensiones, en fin, todo lo que aquí se nos está recetando. Y bueno, pues allá también, a veces empiezan por un lado, a veces empiezan por el otro. En los Estados Unidos pues vinieron primero los recortes a la salud, vinieron otras medidas, y luego ya después con los recortes así brutales del gasto público. En fin, según el sapo la pedrada la van acomodando, ¿verdad? Aquí a nosotros fue un sopetón, la fiscal, la energética, y pues allá más o menos como le hicieron a Túnez, ¿verdad? Y a estos países del norte de África, primero esto, luego ¡pum!, el petróleo, ¿verdad? Así que pues es paquete que se pone casi universalmente, y ese es el que ha conducido a la actual depresión económica. Por eso le digo, es muy pues raro, ¿verdad?, que vea usted esta reunión del Fondo Monetario y ellos se hacen los oxisos, se preguntan, ¿por qué no ha crecido México? Como si no tuvieran nada que ver. Aquí en la imagen 20, mire, tenemos en España, ha sido el resultado ya después de tantas, bueno, no semanas, ya son varios años de la aplicación de estas políticas, que aquí llamamos reformas estructurales, y mira, ahí están, ¿cómo está el crecimiento? Pues abajo de cero. Fíjese usted, es de crecimiento. En España se está presentando fenómenos bien raros.
en este momento como ese de que la gente no se casa, el fenómeno de los que no tienen hijos, el fenómeno de los que viven en una misma casa con sus padres, o los que se van del país. Eso está ocurriendo en España, a falta, o los que recogen comida en la basura, gente de la clase media que anda en la basura recogiendo lo que pepena, ¿verdad? Esos son los fenómenos, y eso es lo que conduce pues la política económica que aplicó, diseñó, ordenó pues el Fondo Monetario, ¿verdad? Pues quién más. Y bueno, pues se hacen los oxisos ellos como si no supieran. Vamos a terminar, se nos acabó el material más que el tiempo, pero pues ya son unos minutos nada más. Queremos simplemente invitarlo para que nos escuche mañana miércoles, todavía estaremos. Vamos a estar como siempre aquí a las 12 de mediodía en el regio.com. Entre usted ahí y entra luego a la mano derecha, ahí está Regio Vivo, ahí nos puede sintonizar mañana a las 12 de mediodía. Hasta mañana. ¿Qué tal, amigos aficionados al Rey de los Deportes? Soy Richie Delgadillo y los invito a que no se pierdan todos los lunes de 3 a 4 de la tarde Solo Béisbol a través del regio.com. Tendremos entrevistas, invitados y todo lo relacionado con la Liga Mexicana.